Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labios. Reportajes y videos. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este, la República, el mundo, a través de las redes sociales y de las plataformas de internet. Hoy sábado 10 de enero de este 2026, este espacio sabatino de los gemelos mellizos de San Pedro de Macorís, Alberto Enrique y Enrique Alberto Cabrera Vázquez, por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. Hay muchos temas que vamos a comentar y analizar. El asesinato cobarde, horrible, espantoso, sobrecogedor de la menor en Puerto Plata, algo que ha estremecido a la sociedad dominicana. Vamos a comentar también cómo los hoteles se han apoderado del área, de todo el litoral costero, de las playas de Juan Dolio, de Guayacán, y no permiten que ningún dominicano, ni ningún turista dominicano nacional tenga acceso a esas playas. Vamos a tratar temas internacionales, los últimos nombramientos que ha hecho el presidente de la República en su facultad constitucional, muy en particular un nombramiento que ha llenado de alegría y de regocijo a San Pedro de Macorís, que es la designación del líder del PRM en San Pedro de Macorís, el doctor Nelson Arroyo. Así que hay muchos temas que vamos a tratar con ustedes. Alberto, adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más con ustedes. Bien. Entre los temas palpitantes, tenemos que la prensa opositora no pega una. Es un discurso desesperado, con fines clientelistas, electoral. Cada manifestación positiva que el gobierno de turno, el presidente Luis Abinader, da a conocer una acción, vienen las críticas destempladas, sin horizonte, sin salida, sin definiciones. También tenemos, en otro orden de ideas, lo que vamos a comentar, el doble rasero del imperio norteamericano, porque parece que no se respeta la continuidad de lo que hace un presidente, continuidad de Estado, como se dice. Porque en el gobierno de Joel Biden, fue procesado en un juicio de un gran jurado, como le llaman ellos allá, porque no es solo un tribunal, un gran jurado, con las evidencias y las pruebas, interrogatorios o testimonios desvelados, como se dice en su máxima jurídica estadounidense, donde los hermanos Bernison, muy vinculados al danilismo, porque vinieron muchos desde Honduras a República Dominicana, donde el danilismo utilizó su aeropuerto, sus aviones, ida y vuelta. Todo ese expediente contra el expresidente Hernández de Honduras, pues de manera sorprendente, y decimos el doble rasero, que un aliado hay que darle privilegio. Fue absuelto por el presidente de turno Donald Trump. Y entonces, como contrapelo, se invade a Venezuela, se atropella la soberanía venezolana, se prefabrica un expediente que después del apresamiento se sale a reducir que el histórico llamado Cartel de los Soles
nunca ha existido. Entonces nosotros nos remontamos al pasado, Enrique, para destruir y detonar y ahorcar y perseguir y invadir a Irak. Se usó como ardid arma de destrucción masiva. ¿Cuál es la máxima norteamericana o del imperio? Repetir muchas mentiras o una mentira varias veces que a la larga, como decía el alemán Goldberg, se convertiría en una gran verdad. Después de la muerte de Saddam, la invasión de Irak por el petróleo, como se está demostrando ahora con la situación de Venezuela, el petróleo, nunca salieron las evidencias de las llamadas armas de destrucción masiva. Y pasó con Gaddafi en Libia. Y después que destruyeron a Libia, a Gaddafi, que lo mataron, lo asesinaron, Libia hoy es tierra de nadie. El habitante de Libia vivía millonario. Sobraba el dinero, sobraba el dólar en Libia. Hoy Libia es un desastre. Irak es un desastre. Panamá es otro desastre. De manera que como ahí no sé, en otros países le exigen la continuidad de Estado. El expediente, el objetivo era, al parecer, era Nicolás Maduro, porque con Delcy Rodríguez, la encargada del gobierno venezolano, se está negociando, van a abrir la embajada norteamericana, las firmas petroleras europeas y norteamericanas quieren tener el control, Chevron, PDVSA, etc. Entonces, eso ha traído como consecuencia muchas críticas internacionales de gobiernos, de congresistas hasta republicanos y demócratas. ¿Por qué? Era ilegal Maduro, cuestionando sus elecciones, pero es legal Delcy Rodríguez. También vamos a hablar de otro tema a nivel de San Pedro, de la situación de los regidores, del ayuntamiento, la apertura escolar ya esta próxima semana, la ADP, que está amenazando a Enrique con una huelga nacional, con crear una crisis en el sector educativo público, porque ellos quieren que la ley, una ley que decidió el legislador de unificar el MESI con el Ministerio de Educación, ellos dicen que no la van a aceptar. Eso es parte de nuestro folclore dominicano y folclore político, Enrique. Miren, voy a comenzar, como dije anteriormente, ¿cómo es posible que dos tíos, familiares cercanos, hermanos de la madre de una niña de 3 años, la cojan, la rapten o la lleven a un lugar determinado contra su voluntad? Imagina, ¿qué resistencia puede poner una niña de 3 años a sus tíos? Que a lo mejor la llevan engañada, abusando de su inocencia, de su ingenuidad. Y no conforme con violarla, fría y cobardemente la asesinan. Todos los padres, todas las madres, todas las abuelas, no solamente de República Dominicana, que se han enterado, que han recibido esta noticia conmovedora, han tenido que estremecerse de espanto, de asombro, de dos seres desalmados, inhumanos, bestias, sádicos, psicópatas. Se unieron para cometer un crimen, un asesinato tan horrendo que no hay palabras para describirlo. Miren,
Es verdad que en los últimos años el grado de degeneración, de perversión, la gente en los barrios, en los campos, metido en vicio de alcohol, de parranda, de drogas, de fiestas y fiestas, ha hecho que se haya bajado la guardia en la protección infantil, en la protección de la niñez, en garantizar la integridad de la familia. Porque estamos viviendo una época de deshumanización. Hay que decirlo claro. Estamos viviendo unos tiempos de desprecio por la vida, rindiéndole culto al vicio, a la corrupción, a la pornografía, a los prostíbulos, a los teteos barriales, parranda y más parrandas, romo y más romo. Poca gente en esos barrios, mayoritariamente, se preocupan y piensan en la familia, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en sus hermanitos. Cada quien lo que está inmerso en conseguir el peso para ir solo a beber de romo o metérselo de drogas. Y este mundo de vicio, de corrupción, lleva a mucha gente al extremo de cometer atrocidades como esta. Nosotros esperamos que a su debido tiempo, en ese juicio oral público contradictorio, donde los acusados y encartados y sometidos a la justicia ya confesaron su hecho, reciban todo el peso de la ley. Enrique, tú sabes que uno no puede hacer muchas ilusiones con esos tipos de expedientes, porque recordemos, amigos televidentes, el caso de Carla Maciel. ¿Carlos? Carla Maciel, donde ese caso sonó mucho. Sin embargo, la madre, le echaron 5 años, al otro 20. Y ya está suelta. ¿Y la mamá fue que la vendió? Oye, ya está suelta la madre, porque es profesora, porque es de la pequeña burguesía en ascendencia burguesa. O sea, ahí se impuso. Porque la defensa dio defender. Ahí se puso un problema de clase. Con lo que, estos son un campo de Puerto Plata. sí, lo de Carla Maciel. Estos son pobres de un campo de Puerto Plata. Ya están sueltos. Porque esta era la profesora. de la pequeña burguesía de clase media. A esa le dan un trato privilegiado. Sí, entonces vamos y condescendiente. No hagan lo mismo que hicieron con el expediente de Carla Maciel, que está en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver. Continúa. Miren, he recibido varias denuncias en los últimos días de personas de aquí en San Pedro de Macorís especialmente, que cogen con su familia, van a la zona de Villa del Mar, en Juan Dolio, ahí, en esa zona, y donde hay espacios donde la gente puede entrar libremente, o podía entrar libremente y tenía acceso a las playas de Juan Dolio y Villa del Mar. Pero ya hay unos vigilantes, unos guachimanes con escopeta, con armas largas, que intimidan a los que llegan, lo amenazan, y no le permiten que accedan a la playa. Pero la Constitución de la República dice que las playas son públicas. Ellos, los propietarios de hoteles, está bien que ellos vigilen y pongan algunas normativas para controlar la basura, el desorden, etcétera. Hay gente que van a su lugar y significan desorden y caos. Es una cosa. Usted puede tener algunos controles, pero usted no puede impedirle a un dominicano, a una dominicana y su familia que tenga acceso a una playa. Yo recuerdo hace unos años, más de 15 años o 20 años, que varios jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, don Galano Canto, Felipe Rodríguez Mota, Emilio Meyer, varios magistrados y abogados, difunto Sosa, que era también abogado,
fueron a una playa, a Juan Dolio, a pasarse una tarde y lo sacaron, lo impidieron que tuvieran acceso a la playa. Era magistrado, ya todos han muerto, magistrados, eso hace más de 25 años. Y recuerdo esa denuncia en esa época. Eso significa que hace más de 25 años que los dominicanos y las dominicanas en esta área de San Pedro de Macorís vienen confrontando problemas para poder bañarse en una playa del litoral de Juan Dolio, Guayacán. Está bien que ya eso se ha declarado como zona turística, de que privilegian a los turistas, que son huéspedes de esos hoteles. Pero eso no significa que los dominicanos no tengan acceso a una playa que es de los dominicanos, que no es de los turistas. El Ministerio de Turismo, la Policía de Turismo, el Ayuntamiento de Guayacán, las autoridades competentes, pueden trazar normas que garanticen el respeto y la convivencia pacífica y la convivencia respetuosa de todas las personas que vayan a esos lugares. Estamos de acuerdo con eso, porque reconocemos que hay dominicanos que tienen inclinaciones al caos y al desorden. Pero eso no puede continuar. Tiene que haber un stop que le garantice a los dominicanos, igual que a los extranjeros, el acceso a las playas de Juan Dolio, Guayacán y Villa del Mar. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El sector turístico, y hablando de turismo, valga la repetición, saludamos el gran esfuerzo y trabajo que está haciendo el Ministerio de Turismo a través de David Collado, porque ha roto el récord de asistencia, de entrada al país de turistas internacionales. Roto, 11 millones, casi 12 millones, en ascendencia. Pero en la área turística, ellos tienen un mapa de hasta dónde están los intereses, los predios de los hoteles o los autohoteles, como le llaman también, las villas, porque a veces desaprensivos se cuelan a muchas situaciones. Pero, por ejemplo, ahí en Juan Dolio, en la playa de Juan Dolio, eso está abierta, la gente va ahí y se baña en Guayacán. Ahora, en el área ya de donde están los apartohoteles y los hoteles, hay más vigilancia. Y los guachimán o los seguridad son empleados, cumplen órdenes. Si no cumplen la orden, lo cancelan. Hay que hablar con la gerencia de los hoteles, con turismo, con las autoridades, con el alcaide de Juan Dolio, Guayacán, buscar una solución de que el dominicano y la dominicana pueda tener acceso a ese litoral playero, porque hay otro litoral playero que es abierto, como ya repetimos, Guayacanes y Juan Dolio. Miren, después de lo de Venezuela, el ataque de la administración Trump a Venezuela, yo he dicho en este programa varias veces que la política gira en 4 ejes: confrontación, diálogo, negociación y acuerdo. Hubo el ataque, capturaron a Maduro, y después de eso, la presidenta en funciones, Daisy Rodríguez, no puede radicalizarse, porque ahora viene lo que se llama el diálogo y la negociación. Estratégicamente lo que le conviene al chavismo es obtener la libertad de Nicolás Maduro, que lo van a poner en libertad. Lo más pronto ustedes verán que lo van a poner en libertad. Ahora, yo recuerdo que 48 horas o 72 horas antes, dice 48 horas o 24 horas antes de capturar a Nicolás Maduro, el periodista español Ramonet lo entrevistó en un vehículo, en una jipeta.
Y Nicolás Maduro declaró en esa entrevista que ellos estaban de acuerdo con hacer contratos petroleros con las empresas norteamericanas, que ellos no se oponían. Ya Donald Trump ha anunciado que van a adquirir, creo que 500 o 10.000 millones de barriles de petróleo para venderlo en el mercado internacional, que va a bajar los precios, que van a tener acceso al petróleo de Venezuela. Eso está bien, porque Venezuela lo que quiere es negociar, lo que quiere es divisa, lo que quiere es dólares, no importa quién le compre. Como hacen los chinos. Oye, no importa quién lo compre. No es el momento para estar con posiciones radicales. La realidad presenta opciones inmediatas. Entonces, la directiva de PDVSA estuvo en Estados Unidos esta semana, ayer o antes de ayer. Se reunió con ejecutivos de empresas privadas y de las autoridades norteamericanas y llegaron a algunos acuerdos. Donald Trump dice, y su alto funcionario como el vicepresidente, que ellos le prohíben a Venezuela que le venda petróleo a sus enemigos, y me señala a Rusia y a China. No sabemos desde cuándo son Rusia y China enemigas de Estados Unidos, porque ellos tienen relaciones diplomáticas y se reúnen cada rato y se visitan. Y la tierra rara. Y se tiran piropos. Pero ellos dicen ahora que le prohíben a Venezuela que le venda petróleo a Rusia y a China. Y en ese sentido han capturado en el mar algunos barcos. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo vi una entrevista que le hicieron en un medio importante a Donald Trump, donde él dijo que él no creía en leyes, en derecho, que él no creía en eso, que él creía, que él aplicaba lo que él entendía, lo de él, olvidándose de los acuerdos, de las leyes. Inclusive vi otro alto funcionario del gobierno norteamericano que dijo que por encima del derecho está la fuerza. Si ahora, a partir de ahora, se va a imponer la fuerza por encima del derecho a nivel global, estamos en un retroceso grave. Y el mundo ha entrado en una espiral peligrosa. Porque entonces vamos a disolver la ONU. Vamos a disolver la ONU porque acaban de decir desde Estados Unidos que a partir de ahora lo que va a imponerse es la fuerza. Esto es un mundo salvaje. El que tenga más fuerza se va a imponer, no importa si tenga derecho o tenga legalidad o no tenga legalidad. La legalidad no importa, el derecho no importa, la justicia social no importa, lo que importa es la fuerza. Y si el mundo actual se va a regir a partir de ahora por la fuerza, como dicen los creyentes, Dios lo coja confesado. ¿Por qué? Vi ahí que Donald Trump dijo que se sale del tratado de armamentos nucleares que tenía desde cuando el SALT, de cuando Barack Obama se sale de ese tratado. Ahora las naciones poderosas, Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, van a comenzar a invertir cientos de miles de millones en armamentos, en hacer misiles destructores y drones destructores. China dijo ayer que es el único país del mundo que tiene la bomba nuclear de hidrógeno. Esa bomba la habían prohibido. ¿Sabes por qué la habían prohibido? Porque en la prueba que hicieron de esa bomba, el piloto que la lanzaba también se evaporaba, se iba con la bomba. Y por eso la habían prohibido. China dice que es el único país del mundo que tiene la bomba de hidrógeno. Una bomba que no tiene ni control. Usan drones. No. Es lo máximo. Y Rusia dice, había un funcionario diciendo, que tienen una bomba nuclear de cobalto, que es otro armamento súper destructor y peligroso. La humanidad será destruida, será pulverizada por la falta de raciocinio. Mientras nosotros estamos abogando por la paz, por la coexistencia pacífica, por el entendimiento, por el diálogo, por la diplomacia. Los que tienen el poder económico, el poder militar en el mundo, la fuerza dominante en este momento en el mundo, desconoce ese discurso, pisotea ese discurso y dice, no, es la fuerza, es la destrucción,
voy a aplastar, yo no quiero diálogo, yo no quiero acuerdo, el mundo es mío. Miren Creolandia. Miren lo de Creolandia. Creolandia es del mundo capitalista. Dinamarca es parte de la OTAN. En Dinamarca hay base norteamericana, pero ahora Estados Unidos y su presidencia no. La queremos a la buena o a la mala, o nos la compran o la tomamos. Un país que no tiene defensa militar, porque Dinamarca no puede con Estados Unidos militarmente hablando. Y pocos países del mundo pueden con Estados Unidos hablando militarmente, porque es la nación más poderosa del mundo. Nadie puede con Estados Unidos, porque es la nación, repetimos, militarmente más poderosa. Pero vamos a aplicar la política del abusador. O me lo da o me lo cojo, a la buena o a la mala. Entonces, vamos a disolver la OEA, la ONU, la UNESCO, vamos a disolver todo. Que el mundo se rija como en la época primitiva. No, Enrique, que tenga más fuerza, se lo coja todo. Ahí entra la tesis del libro de Nihai Bakunin, Dios y el Estado. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te dije? ¿Qué decía Bakunin en su libro? Eso mismo. Que no debe haber Estado, no puede haber gobierno. No, pero es otra cosa. No. Es otra cosa. Esa es la tesis. No, es otra cosa. Escúchame, el hecho de decir, por ejemplo, como tú estás diciendo, que se impone la fuerza en la época de la cruzada, del feudalismo, de las persecuciones de siglos pasados. Volvemos a la época de la barbarie, como se dice, donde en pleno siglo XXI pensábamos que eso era una etapa superada. Lo que pasa es que Donald Trump parece que este segundo mandato lo ha cogido con sed de venganza. Y ha asumido un ego peligroso, porque está chocando con intereses dentro de Estados Unidos. Al tal punto que congresistas republicanos se han unificado con demócratas para impulsar reglamentos, resolución, leyes, impedir que la fuerza que combate la migración penetren en diferentes estados. Mira el caso de Minnesota. Un miembro, una patrulla de la llamada ICE migratoria, abate a una muchacha a tiro, se ve en el video. Minnesota, el gobernador y todo protestan y dicen que debe ser juzgado, y lo que le dice Vance, vicepresidente, y después lo justifica el presidente Trump. Primero dice Vance que los policías de UCI tienen inmunidad. Tienen inmunidad, ¿verdad? Tienen inmunidad por ley. Óyeme bien, tienen inmunidad por ley, vamos a aceptarlo. Entonces, porque tenemos hay que matar, hay que asesinar. Entonces, vamos entonces al caso venezolano. Querrámoslo o no, opinólogos o no, Maduro tiene inmunidad parlamentaria porque es un presidente constitucional. Que están cuestionados, hay un estado que lo reconocen, otros no, pero un presidente constitucional. Entonces, si Maduro con inmunidad diplomática, lo apresan, lo secuestran, se lo llevan. Entonces, los policías de UCI, con eso no se puede meter nadie. Son los norteamericanos, el mismo pueblo. Como pasa en California, pasa en Illinois, pasa en Minnesota, el mismo Manhattan. Lo que estamos viendo es que si no hay un bajadero diplomático, entre 1 o 2 años, cuando venga a terminar el mandato de Donald Trump, cuestionado, porque nadie sabe si Donald Trump, cuando termine su mandato en el 2028, decida darse un autogolpe de Estado en Estados Unidos. Porque mire, Donald Trump ha amenazado el proceso electoral de Honduras. Ahora mismo hay una ley, los diputados aprobaron que hay que contar de cero la votación de Honduras. Dicen el gobierno, los que tienen el timón ahora mismo, que influyeron en los votantes las amenazas de Donald Trump. Donald Trump amenaza a México. Dice, voy a meter a guardia para combatir, bajo el expediente, pues respectivo. Ese expediente ya está gastado.
de combatir el narcotráfico mexicano. Vamos a meter la Guardia Nacional Norteamericana para México. Eso es invasión. Eso es violar la soberanía. Óigame bien. Groenlandia, Canadá. Hay que darme la mitad de Canadá también. O sea, que estamos viendo. Mientras Donald Trump está peleando y luchando, Enrique, por la expansión del imperio con tierras arrasadas, sin embargo, su contrapeso de potencia, China y Rusia, no están luchando por cogerse a Cuba, ni cogerse a otros países de... Mire lo que hicieron los norteamericanos, los chinos en Panamá. Hasta que el monumento chino fue destruido. ¿Hasta dónde está llegando el sectarismo en la gobernabilidad? Mientras él negocia con los chinos y con los rusos, se reúne con Putin, se reúne con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, no, con Jin Putin. Con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Y con Putin, diplomático, con Rusia. Él está en otro lado literal, diciendo, ni chino ni ruso lo queremos aquí. Un doble discurso. Entonces ellos no pueden quedar de brazos cruzados. Mientras persiguen los petroleros en el Caribe, en Sudamérica, y si hacen lo mismo en el estrecho de Hormuz, con los iraníes, con los barcos que cruzan por Europa, ¿qué puede pasar? Si tú estás haciendo eso con los barcos que salen de Venezuela y Sudamérica y persiguen los petroleros, entonces cuando Irán, apoyado por China, por Rusia, por quien sea, hace lo mismo en el estrecho de Hormuz, ¿qué tú vas a decir? Entonces yo creo, primero, la riqueza mundial, la distribución de la riqueza a nivel mundial debe ser una garantía de paz, donde la consistencia pacífica y los tres todos sea el estandarte pragmático de la gobernabilidad. Eso es así. No podemos seguir amenazando quizás gobiernos débiles porque esto sea poderoso. Porque a lo interno hay problemas internos. Miren, la política actual de Donald Trump con respecto a América parte del discurso de la proclama del presidente Monroe en 1823 de América para los americanos. Pero en el contexto que salió esa doctrina, la doctrina Monroe, era porque Estados Unidos estaba en guerra, aquí en América, contra Inglaterra, contra España, contra Francia, contra Dinamarca, los daneses, y contra Holanda, que tenían posesiones de ultramar en el Caribe, en América. Entonces, en ese pugilato, en esa lucha de esa época, entre Estados Unidos y Europa, por el dominio y el control de América Latina, del Caribe, es que lanza la doctrina Monroe. Pero esa doctrina señalaba esa doctrina, no más colonia europea en el Caribe, en América. Decía ese tratado, esa doctrina. No más colonia. Porque esa doctrina se identificaba con los ideales de independencia y de separación de las colonias de América y del Caribe del tutelaje de la metrópolis europea y de Gran Bretaña en el 1823. Oigan bien, Luego, España tuvo en guerra con Estados Unidos hasta 1865, cuando perdió a Cuba. Cuando España perdió a Cuba, que lo consiguió Estados Unidos. En el año 1990, cuando estaban en su apogeo, que los países de Europa iban a proclamar una Europa sin frontera, con una sola moneda, que era el euro, en el 1990, yo le envié una carta al entonces presidente George Bush hijo, donde yo señalaba, recogiendo la doctrina Monroe, América para los americanos, estamos de acuerdo. Pero así como Europa, decía yo en el 1990, escribí yo en el 1990, así como Europa
está abogando, está planteando una sola moneda, el euro, y una Europa sin frontera, nosotros abogamos porque en América Latina, frente a lo que representa económica y social y políticamente Estados Unidos, tengamos una América sin frontera y con una sola moneda que fuera el dólar. Planteamos eso en el 1990. Si Donald Trump no quiere a los chinos, a los rusos, a los europeos en América Latina, entonces que no persiga a los inmigrantes de América Latina en Estados Unidos en la forma tan bestial y tan brutal como lo están atropellando. Que abra la frontera para los países del Caribe, de América Latina. Que no haya frontera entre México y Estados Unidos. Que no haya frontera entre México y Canadá. Que no haya frontera entre México y Centroamérica y Guatemala y Honduras y Costa Rica y Nicaragua. Claro, porque América para los americanos. Si América para los americanos es así, bajo el liderazgo de Estados Unidos, bajo el dominio de Estados Unidos, entonces Estados Unidos, como líder, tiene que abrir su frontera. Ah, no. América para los americanos es, los recursos son míos. Los recursos son míos. Pero ustedes no pueden entrar aquí. A ustedes les pongo restricciones. Le coarto el derecho o la oportunidad de venir a Estados Unidos. Así no es. Estamos de acuerdo. Ok, América para los americanos, pero América sin frontera. Bajo el liderazgo de Estados Unidos. Que asume Estados Unidos su liderazgo. Aquí en América. Porque casi se estaba vaticinando, casi va a haber un rompimiento en la OTAN. La OTAN la lidera a Estados Unidos y los países de Europa. Y es posible que Donald Trump se salga de la OTAN y le deje la OTAN a los europeos. Y los mismos europeos tienen muchísimos problemas de inflación, de crisis económica, problemas sociales, problemas políticos. Tienen ahora mismo los europeos, y más con el conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces, nosotros en esta parte del mundo tenemos a Estados Unidos como nuestro líder, como se dice, nuestro papá, como fue en una época España, la madre patria. Aquí tenemos a Estados Unidos como nuestro papá, pero el papá que es Estados Unidos debe tratarnos con amor, con cariño, con receptividad, con solidaridad y no con maltratos y atropellos. Mira, la situación en Europa, que está dividida, con el conflicto de Rusia y Ucrania, Europa está dividida, muy dividida. Incluso cuando se intentó asumir los activos rusos para favorecer al régimen de Kiev, porque es un régimen, ¿no? Ya ese pasó de elecciones, ha violado todos los procesos constitucionales de Ucrania. Es un régimen ya. Pero como es aliado, no es régimen. ¿Por qué Europa es culpable de la situación que hay? Porque en la mayoría de los estados europeos hay un ego antirruso. Y ese ego antirruso ha hecho que potencias como Francia, Inglaterra, España, Italia y otros de menos nivel potencial militarmente hablando, se adhieran a la política de Estados Unidos. Entonces, esa contradicción, esa mezcolancia, donde países como Rumanía, Hungría, Eslovenia, ahora mismo una situación contraria a la Unión Europea, Eslovenia, Letonia. Esa división europea en torno a Rusia. Eslovaquia y Hungría que tienen problemas de esa división europea en torno a Rusia. Y Rusia de Europa, del este. Rusia está en la dos Europa. Rusia de Asia y Europa. En la dos Asia y Europa. El país más grande del hemisferio. 17 millones y pico de kilómetros cuadrados. Entonces, esa situación la aprovecha Kiev
con Zelensky a la cabeza. La aprovecha Inglaterra, que por años y por siglos, porque perdió una guerra con Rusia. Francia también perdió una guerra con Rusia, cuando Napoleón. Entonces ellos no le perdonan a Rusia, que en siglos pasados, en el siglo XVIII y XIX, Rusia se impuso también contra Alemania. y perdieron también, los rusos perdieron una guerra. Entonces, por eso que usted ve que países como Alemania, Ursula von Leyen, que es la artífice de esa tesis aliada y antirrusia, el mismo presidente de Francia, Macron, Los polacos también. en Polonia, los polacos, Merkel. radicalicen posición antirrusia. Entonces, ¿qué aprovecha la situación? Estados Unidos. Mientras Estados Unidos quiere controlar el Sudamérica, el Caribe, sus riquezas naturales, por un lado, y por otro lado tiene a Europa entera, con bases militares, controlando la OTAN. La OTAN hace lo que dice Estados Unidos. Porque la OTAN sin Estados Unidos no es nadie, ni militar ni políticamente hablando. Entonces esa contradicción, nos repetimos, la aprovecha el enemigo interno y externo. ¿Cómo se está dando la situación ahora mismo con Irán? En Irán hay protesta. ¿Y qué dice Israel? Que apoya la protesta. ¿Qué dice Estados Unidos? Que amenaza a la ayatollah, que no pueden reprimir a nadie en Irán ni matar a nadie. Óigame, ¿qué se llama eso? Inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Óigame bien lo que están Israel y Estados Unidos en Irán. Y que están hartos la ayatollah. Están aprovechando las contradicciones que hay esa dictadura en el seno de Irán, de los ayatollahs. desde el 89, los ayatolahs. Desde el 79. Que cuando el Shah de Irán, ahora está un hijo del Shah, el que está dirigiendo. Que va a ser el que va a gobernar. El hijo del Shah, el que está dirigiendo. Ahorita aparece el Shah, el hijo del Shah de Irán, ahorita aparece un Guaidó y se proclama en un balcón: yo soy presidente de Irán. Y reconocen a ese, como pasó Guaidó en Venezuela. Para que ustedes vean hasta dónde está llegando el radicalismo, que la diplomacia no está haciendo su trabajo. Los diplomáticos van a la ONU, no aprueban nada, discuten y discuten. Hay derecho a veto, igual que pasa con la OEA, con el ALBA, con el CARICOM. Todo es un sello gomígrafo. No hay salida. No hay salida hasta que las potencias principales, Francia, Estados Unidos, China y Rusia e Inglaterra, pongan los pies sobre lo que está pasando en toda la humanidad. Mire, hay algo que llama la atención en este dime y diretes. Y son las expresiones, las declaraciones muy emotivas. Donald Trump acusó a Petro de narcotraficante y de muchas cosas más. Sí, ahora lo está buscando. Y ahora habló con él y lo invitó a la Casa Blanca y se van a reunir y ya alimaron aspereza y entraron en el diálogo. A veces uno puede llevarse mucho de las expresiones muy radicales, sino ver cómo se desenvuelven y se desarrollan los acontecimientos. Hay cosas que se dicen muy calientes y luego cuando usted se enfría, pues te cambia el discurso. Mientras tanto, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader hizo algunos cambios importantes en el gabinete. Pero para San Pedro de Macorís, que llenó de alegría a muchos sectores, el nombramiento más importante para San Pedro de Macorís fue la designación del amigo, del doctor, del abogado, camarada Nelson Arroyo, como director nacional de aduanas. De las aduanas. ¿Por qué es importante para San Pedro de Macorís? Porque Nelson Arroyo, cuando llegó a Indotel, empleó a una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, de San Pedro de Macorís. Contribuyó a activar y dinamizar la economía comercial, del comercio, y a los hogares de San Pedro de Macorís. Ese dinamismo terminó cuando llegó Guido Gómez a Indotel, que canceló a casi todos los que eran de San Pedro de Macorís, porque entendían que eran gente puesta por Nelson Arroyo, la rebatiña, el desquite, ok.
Ahora Nelson Arroyo va para aduanas, claro. Está en la aduana. Indotel está en la aduana, ya seguramente tomó posesión. Pero Indotel no es igual que aduanas. Indotel es un cargo, las funciones son más técnicas. Y aduana es autónoma y descentralizada. En aduanas, el personal que llega allí tiene que tener ciertos conocimientos, adiestrado, porque maneja códigos, maneja resoluciones con vistas al tipo de impuesto y arancel que se debe de pagar por las mercancías. Además, que es el principal sector recaudador del Estado, junto a impuesto interno. Aduanas e impuesto interno son los principales recaudadores del país, los que alimentan en finanzas y economía al Estado dominicano. Por lo tanto, el amigo Nelson Arroyo tiene que ser cuidadoso, tiene que pensar muy bien, meditar muy bien cualquier paso que vaya a dar. Primero, porque tiene muchos egoístas enemigos en contra, que lo van a estar acechando. Para levantar la calumnia, como la calumnia que levantó el delincuente este que es abogado, que es extorsionista, ¿cómo se llama? Que dijo que sí, que había defalcado y que el seguro Banco Cero. Ariel Jiménez, porque dijo. Ese, bueno, pero ese sí. Pero Tomás Rado se hizo eco de eso y otros plumíferos más, hablando mentiras en las redes sociales, porque a la gente le encanta escuchar esa mentira. Nelson Arroyo, donde quiera que ha estado, ha salido por la puerta grande. Fue gobernador de Macorís y salió por la puerta grande. Fue diputado de San Pedro de Macorís y fue una muy buena y digna representación política de la provincia de San Pedro de Macorís en la Cámara de Diputados. Regidor, concejal. También fue regidor y lo hizo muy bien. Hasta cayó preso siendo regidor. Sí, puede depender. Hasta cayó preso una resolución. Sí. Una resolución del ayuntamiento. Hasta cayó preso siendo regidor. Guayacanes. Entonces, por eso es que mucha gente se ha alegrado, nosotros también nos hemos alegrado y apoyamos esta designación de Nelson Arroyo. Ahora, hay un detalle, que el presidente hizo varias designaciones. Puso a Mayra Jiménez en el asunto de la tarjeta. Supérate, que la sacó del Ministerio de la Mujer, que tenía 5 años. Pero vino declaraciones de 2 diputados. De un diputado que bailó, porque habían quitado a Limber de Agricultura. Limber Cruz. Bailó y lo celebró y dijo que se dio un humo porque quitó a Limber Cruz de Agricultura porque estaba cancelando a los PRMistas. Y vi un audio, una declaración en primera página en el Listín Diario y en otros medios de Pacheco denunciando que oportunistas y arribistas estaban copando los principales cargos del gobierno en detrimento de importantes dirigentes del PRM que se prepararon, que estudiaron, que tienen maestría, que tienen academia, que son catedráticos, que tienen una larga hoja de servicio y de experiencia profesional, que no son tomados en cuenta para integrar el gabinete. Y dice Pacheco que en cambio a un grupo de gente que han estado en todos los gobiernos y en todos los partidos. Y en todos los partidos, que son saltimpanqui, que cuando ven en una campaña electoral, están en el gobierno. Y veo en los numeritos que mi partido que tenga el gobierno va a perder, me renuncio y apoyo al otro que está contrario. Y de que ese partido llega, me nombra un cargo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Hay muchos casos. Es más, conocemos una dependencia del gobierno descentralizada, donde llegó un funcionario de San Pedro de Macorís, que los PRMistas tienen mucha esperanza en ese funcionario. Y cuando llegó a ese cargo, lo llenó de un grupo de amigos que conoció en la campaña, no lo conoció anterior, lo conoció en la campaña electoral. Eso estaban haciendo la campaña de Alexis Medina. Eso era del PLD, de Danilo Medina. Tuvieron los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina en el gobierno, guisando en el gobierno. Cuando vieron que las encuestas daban a ganadora a Luis Abinader, vinieron a Macorís, se hirieron, se sumaron, y después que llegó ese funcionario a esa posición, despreció a los PRMistas, sus amigos,
que tenía nivel, capacidad, condiciones académicas, etcétera, lo echó a un lado. Se rodeó de esos avenedizos, de esos oportunistas, de esos arribistas, y lo hicieron fracasar, que el presidente tuvo que pedir la renuncia. Es verdad lo que dice Pacheco. Estamos de acuerdo en parte con lo que él dice, que muchos arribistas y oportunistas han sido privilegiados por encima de muchos altos y medianos dirigentes importantes con muchos niveles, con mucha capacidad que hay en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Nosotros apoyamos y saludamos las designaciones de macorizanos en el tren gubernamental, tanto de Nelson Arroyo como de Mayra Jiménez, y como Gloria Reyes, que tiene ligación con San Pedro de Macorís. Ha venido muchas veces aquí. Conocemos muy bien a Gloria Reyes. Los críticos de siempre critican por criticar. Cuando el gobierno premia a este tipo de funcionarios que los cambia de lugar para darle más oportunidad de acción. Porque, por ejemplo, el Banco de Reserva Seguro tiene menos radios de acción que las aduanas de la República Dominicana a nivel nacional. Supérate, aunque no un ministerio, tiene más ligación con la base del partido, con la tarjeta Solidaridad, con el primero y los programas sociales del gobierno. Y Mayra Jiménez es de la gente de confianza de la vicepresidenta Raquel Peña y del presidente Abinader. Gloria Reyes por igual. Y Yanila Vázquez, que fue a asumir una posición, es una gran trabajadora, merecedora del cargo, fundadora del partido. Fue una crítica contra Miguel Vargas y cuando se robó el PRD, que hoy es un PRD. De manera que como macorizanos saludamos su nombramiento, porque muchos macorizanos de la provincia serán tomados en cuenta, serán nombrados, se le dará su tarjeta a los que no se lo dieron en otra situación, vendrán más logros, van a haber más infraestructura para San Pedro, ampliación del techo deportivo, más calles asfaltadas, relación con la comunidad, con los hospitales. También saludamos, porque es un tremendo trabajo, el gran amigo Mario Lama. Tremendo trabajo en el Servicio Nacional de Salud. Y Mario Lama sale por la puerta grande. Ese hospital Pino, ese hospital Antonio Musa, el hospital de Consuelo, de Quiqueya, de Guayacán, a todo le puso un nivel. Cama, equipos médicos, nombramientos del personal en todos los niveles. Nosotros consideramos que debemos también aplaudir. Y él, quizás tiene otros compromisos personales, profesionales, que los respetamos, decidió pasarle la antorcha a otro gran galeno que esperamos que continúe la labor y el trabajo social médico que hizo el doctor Mario Lama. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por delante. Reportajes y videos.